Muy buenos días a todos. Antes de iniciar esta ceremonia y atendiendo las medidas de protección civil, les informamos que el recinto cuenta con 4 salidas de emergencia ubicadas en los costados de este recinto para que se haga uso de ellas en caso de ser necesario. Profesores, investigadores, autoridades, investigadores que nos visitan, estudiantes, público en general presente en este recinto, así como los que nos acompañan a través de las redes sociales, en nombre de la Universidad de la Sierra Sur, me complace darles la más cordial bienvenida a este 4º Congreso Internacional de Gobierno Electrónico. Para dar inicio, me permito presentar a las autoridades que integran el presidio: Dr. Arturo César López García, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad de la Sierra Sur. Dr. Pedro Durán Ferma, director del Instituto de Estudios Municipales de esta Casa de Estudios. Dr. Diego Soto Hernández, coordinador de la maestría y el doctorado en Gobierno Electrónico. A continuación, cedo la palabra al doctor Arturo César López García, jefe de la División de Estudios de Posgrado, quien ofrecerá un mensaje de bienvenida e inaugurará este evento. Buenos días. En nombre de la maestra María Los Ángeles Parantaria, rectora de la Universidad de la Sierra Sur, sean bienvenidas, bienvenidos a este 4º Congreso Internacional de Gobierno Electrónico. En esta 4ª edición, la Universidad de la Sierra Sur, pionera a ofrecer programas de maestría y doctorado en Gobierno Electrónico, abre sus puertas nuevamente y abre este espacio para llevar a cabo la reflexión, el análisis, debates en torno a esta disciplina, el Gobierno Electrónico. Por 4ª ocasión, se ha invitado a expertos, a académicos, funcionarios públicos y personas que tengan interés en esta disciplina. En ese sentido, para este congreso hemos recibido 22 trabajos que estarán presentándose en 6 mesas simultáneas, 2 de ellas virtuales. Trabajos que pertenecen a académicos del ámbito científico, también pertenecen a estudiantes de posgrado, no solamente de esta universidad, sino de otras universidades a nivel nacional e internacional. Y también tenemos algunos trabajos, propuestas de servidores públicos, también del ámbito nacional e internacional. También contaremos con 3 conferencias magistrales, entre las cuales podremos ser testigos no solamente de las reflexiones sobre los conceptos, las tendencias, los desafíos en ese sentido, desde la parte académica, sino también tendremos la oportunidad de conocer qué está pasando, qué está sucediendo respecto a la implementación de tecnologías de la información dentro de las políticas públicas, como sucede en este nuevo gobierno en el estado de Oaxaca. También tendremos una reflexión en torno a hacia dónde van estas tendencias digitales dentro de la administración pública en Latinoamérica. Contaremos también con 2 desarrolladores de software, quienes nos brindarán su experiencia en torno al diseño, uso, aplicación y también la tendencia a partir de una aplicación que se llama Comunidad en la ciudad de Oaxaca. Entonces ahí tendremos también la parte no solamente reflexiva de los conceptos, sino también tendremos la parte operativa, el día a día de un servidor público.
Y cerraremos este congreso con un foro, el foro para presentar el libro que fue publicado recientemente, hace un par de meses, que se denomina Horizonte del Gobierno Electrónico, una revisión disciplinaria de aplicaciones. En este foro participarán no solamente los coordinadores, sino también las autoras y los autores que aportaron con su experiencia, desde la parte práctica, pero también desde la academia, con un capítulo de libro. Entonces tenemos un congreso que se ha preparado, que se ha diseñado, se ha organizado de una manera completa, de tal manera que sean testigos de no solamente la reflexión teórica, la reflexión desde la ciencia, sino también la aplicación práctica, ¿no? la parte práctica. Entonces, bueno, para dar seguimiento entonces a esta formalización, les pido que por favor nos pongamos en pie un momento para llevar a cabo la reunión. Entonces, en nombre de la maestra María de los Ángeles Peralta Arias, rectora de la Universidad de la Sierra Sur, inauguramos las actividades de este cuarto Congreso Internacional de Gobierno Electrónico, siendo las 9 horas con 16 minutos del día 14 de noviembre del año 2024, deseando que las actividades se desarrollen de manera exitosa. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañaron en la mesa del presidio y les solicito pasar a ocupar un asiento en el interior de este recinto para dar paso a la primera conferencia magistral del Congreso. Buenos días nuevamente a los que se acaban de anexar. Y antes de iniciar la conferencia y atendiendo las medidas de protección civil, les informamos que en el recinto cuenta con 4 salidas de emergencias ubicadas a los costados de este recinto para que hagan uso de ellas en caso de ser necesario. A continuación presentaré la primera conferencia magistral titulada "En Gobierno y en Ciudadanía, avances, desajustes, tendencias", impartida por el profesor investigador Dr. Joselito Fernández Tapia. Antes de iniciar, me permito leerles la semblanza de nuestro expositor. Joselito Fernández Tapia es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Educación con especialidad en Historia y Geografía por la Universidad Nacional de Trujillo, en Perú. Pertenece actualmente al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México, nivel 1. Es profesor investigador de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad de la Sierra Sur desde 2010. Se especializa en temas de gobierno electrónico y sociedad, administración, innovación y transformación social, y en democracia, ciudadanía, desarrollo humano y migración internacional. Es autor del libro Participación Ciudadana en Gobiernos Locales, entre la teoría y la práctica, el caso de Tlalpan en México y San Juan del Lurigancho en Perú, 2000-2005, además de diversos capítulos de libros y artículos indexados, entre los que destacan: en el periodo 2020-2024, la ciudadanía transnacional digital, un concepto y práctica en construcción, el gobierno electrónico como espacio para diplomacia en Oaxaca y Puebla, educación y ciudadanía, el aprendizaje y servicio para la construcción de ciudadanía, precariedad y ciudadanía, el desarrollo humano como propósito y la ciudadanía precaria, y desarrollo humano y TIC, una aproximación a la realidad de Oaxaca 2000-2026. Le comento al doctor que una vez finalizada su conferencia se dará espacio para preguntas y comentarios por parte de los asistentes. Doctor Joselito Fernández Tapia, sea usted bienvenido a este congreso. Doctor Arturo López
García, rector jefe de doctorado de la Universidad de la Sierra Sur, colegas presentes, alumnos. Pues he elegido para esta conferencia un tema pues, que es propio de la anarquía, ¿no? El electrónico, y el otro pues, fundamentalmente el tema más específico de investigación, ¿no? Que tiene que ver con la ciudadanía internacional, perdón, con la ciudadanía internacional. Ahora, tal vez aparezca alguna inconsistencia en el documento acá, porque hubo un problema en el PDF que traíamos preparado, pero pues vamos a tratar de suplirlo con la presentación. Adelante, por favor. Cuando hablamos de gobierno electrónico, pues hablamos de toda esta dinámica, ¿no? del uso de la tecnología de información y comunicación en la administración pública, ¿no? Para poder ofrecer mejores servicios, para poder tener una mayor cercanía a los ciudadanos, pero también para poder impulsar aspectos vinculados a la ciudadanía y a la democracia. Entonces son aspectos que de alguna manera se destacan, ¿no? Y ahí vamos a tener diferentes planteamientos. Sí puede pasar la diapositiva, por favor. Entonces nosotros vamos a tener aquí dos aspectos fundamentales, ¿no? Para poder verlo. Y nosotros tenemos aquí gobierno de una forma, el término griego fundamentalmente vinculado a eso va a ser guberna o gobernado, ¿no? Que tiene que ver con la elección, es decir, dirigir, que era como cuando se hablaba de la dirección de un barco, el timón del barco que permitía dirigir el proceso, ¿no? En el francés, pues el gobierno, en el antiguo gobernare, dirigir, guiar, gobernar, ¿no? Ahora, cuando nosotros pensamos ya en la misma Roma, pues se usaba esa misma comparación con la dirección de un barco, pero en este caso hablamos de esa capacidad de gobernar. Entonces, en sí se plantea como el arte de gobernar bien cuando hablamos de gobierno, aunque en el transcurso de la evolución de los procesos a nivel del mundo, ¿no? Sobre el gobierno, esto llegó en algún momento a verse como una especie ya no de buen gobierno, sino de mal gobierno, en este término de gobierno, y se comienza a utilizar el término gobernanza para poder articular, a hablar de la vieja forma de gobernar, que sería gobierno, y la nueva forma de gobernar, que sería gobernanza, como el buen gobierno. Pero en términos generales es eso, el arte de gobernar. Y la ciudadanía, por otro lado, pues la civitas, ciudad, en griego, pues era la polis, ¿no? En ese sentido, ya Aristóteles fundamentalmente nos hablaba de este proceso de la actividad de los ciudadanos para poder participar en el gobierno y poder involucrarse en estos procesos, ¿no? Sin embargo, pues en la Iglesia tenía la limitación que el ciudadano era fundamentalmente un grupo muy limitado de personas, ¿no? Fundamentalmente varones que tenían una capacidad, digamos, por un lado una clase social particular, y por otro lado también la capacidad de tener ese tiempo adecuado para dedicar al gobierno, ¿no? En ese sentido del proceso. Ahora, desde Grecia y Roma, pues saltamos a 1949, 50, cuando marcha la Acuña, de alguna manera la ciudad retoma este proceso vinculado y acuña la palabra ciudadanía en forma específica para referirse al ejercicio de los derechos de las personas. Muy bien, plantea una evolución un poco lineal de la ciudadanía cuando habla de los derechos civiles en el siglo XVIII, los derechos políticos que surgen en el siglo XIX y los derechos culturales que surgen en el siglo XX, ¿no? Como un proceso de evolución lineal que se va incorporando en el proceso, ¿no? Y que lo plantea de alguna forma como una alternativa de alguna forma frente también al avance del socialismo, pero también como un mecanismo para poder otorgar a los ciudadanos una posibilidad de
ante el, digamos, el desarrollo del capital que de alguna manera genera desigualdad, por otro lado la ciudadanía desde el Estado y también como un proceso de ese desarrollo era un proceso contrario, ¿no? De poder garantizar a los ciudadanos ese proceso de equidad, ¿no? Ahora, al respecto, pues hay, digamos, Marshall nos ha dejado, digamos, una herencia importante para visualizar una nueva forma de esa relación del gobierno con los ciudadanos. Sin embargo, también queda pendiente de alguna forma algunos aspectos que se le ha cuestionado, como la evolución lineal, es decir, como si todos los derechos en cada fuera aumentando cada vez más, que cuando han venido ciertas crisis, sobre todo en este caso, por ejemplo, y también cambio de modelo, como en este caso del neoliberalismo, ¿no?, que lo tuvimos por 30 años y que todavía está presente a nivel internacional en varios países, vamos a encontrar que hay derechos sociales que se quitan, por ejemplo, ¿no? Entonces la evolución no implica una linealidad, ¿no?, hacia adelante, o por ejemplo en el caso de los países de Europa del Este, en el cual cuando salen del comunismo, cuando hacen ese tránsito, pues ellos tenían, digamos, pierden muchos derechos sociales que les era afín con el gobierno, los gobiernos comunistas que priorizaban ese aspecto, pero recién comienzan a ganar derechos políticos, ¿no? Entonces en esas circunstancias se cuestiona esa linealidad de la emergencia de la ciudadanía, ¿no? Entonces ahí tenemos dos aspectos que yo siempre he pensado en el sentido de que es como si tuviéramos una moneda, ¿no?, las dos caras de una moneda. El gobierno necesita ciudadanos, o sea, no puede existir gobierno sin ciudadanos, y por otro lado, los ciudadanos necesitan, para hablar de ciudadanos, hablamos también de un gobierno establecido, ¿no?, o de un Estado. Entonces tenemos ahí dos aspectos. Ahora, la dinámica es tal vez cómo pensar el equilibrio en ese proceso de ejercicio de derechos, ¿no? De alguna manera, históricamente, hay una parte, digamos, que en Marshall sí retoma, ¿no? Es decir, que de alguna forma no ha ido involucionando varios procesos en relación a la ciudadanía, sino ha ido avanzando varios aspectos, ¿no?, como la inclusión de la mayoría de las personas adultas en la actualidad, no solamente unas cuantas personas como en Grecia, o incluso como en el siglo XVIII, ¿no?, que eran de unos cuantos, digamos, de una clase específica que tenía una posición económica alta y que podía pagar impuestos, y que eran los que dirigían, y por lo tanto la economía y la política, los que tenían mayores derechos, y fundamentalmente varones, ¿no? Todo ese proceso ha ido evolucionando y transformándose, ¿no? Primero, digamos, solamente cierto grupo, luego un grupo más amplio de hombres, luego todos los hombres, incluyendo los obreros, después de las luchas sindicales. Después, ya en el siglo XX, prácticamente en la segunda mitad del siglo XX, la inclusión de las mujeres, y ahora toda la discusión, pues, de los derechos vinculados a los migrantes o internacionales, o los derechos vinculados en el ciberespacio. Entonces, si ustedes ven ahí, hay diferentes aspectos ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, en la práctica hay diferentes discursos, sobre todo de los órganos internacionales, ¿no?, que plantean ya el gobierno electrónico como un aspecto, ¿no? El gobierno electrónico se ha convertido en la piedra angular para crear instituciones eficaces, responsables, resilientes e inclusivas en todos los niveles, ¿no? Entonces es parte tanto del trabajo académico, en este caso este primer planteamiento, como también es parte del discurso internacional. Es cómo nosotros podemos tener esto. Mejores gobiernos, pues ahora para tener mejores gobiernos necesitamos gobierno electrónico o gobierno digital o e-gobierno, como se pueda llamar. Entonces decimos, si necesitamos ese proceso, yo había dicho siempre y había pensado siempre que el gobierno electrónico llega como una especie de salvavidas para la nueva gestión pública, ¿no?, criado en un documento que escribe por los años, en la primera década, ¿no?, el año 2010, por ahí señala que de alguna manera la nueva la nueva gestión pública en términos generales y todos sus afines, de alguna manera terminó siendo solamente una moda, y de alguna forma terminó en fracaso, digamos,
sobre todo en América Latina, pero llega el gobierno electrónico, comienza su proceso, ¿no?, de desarrollo en forma específica y a través de él se logran hacer la parte práctica de lo que nos hablaba la nueva gestión pública de una manera mucho más eficaz, ¿no? Entonces, en esta dinámica llega a ser como el elemento que salva toda la teoría de de la nueva gestión pública y le da esa certeza que buscaba y que no había podido lograr, ¿no? Y luego el otro documento, que es de la CEPAL, dice: una transformación digital real y efectiva puede ayudar a América Latina y Caribe a superar las trampas que impiden el desarrollo. Entonces aquí, este segundo punto podemos decir tal vez que es mucho más discursivo que realidad, ¿no? Porque se plantea como una dinámica que el gobierno electrónico como que es la receta mágica para poder salvar de la pobreza y de todos los atrasos del desarrollo a América Latina. Entonces ahí es una cuestión cuestionable, pero que se plantea como una dinámica de la importancia que tiene para los organismos internacionales, en este caso la ONU y sus organismos, la introducción del gobierno electrónico. Pero también no podemos negar que en la práctica es una realidad necesaria, sobre todo si pensamos a partir de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Recuerdan la pandemia cuando comenzamos a aprender un poquito a hacer mejor las cosas en línea, ¿no? Entonces, pero a partir de ahí también hay cambios importantes que se transforman, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Luego, otro discurso es: la digitalización no regulada amenaza dejar fuera a muchos y agravar los problemas ambientales y climáticos. Entonces, Antonio Guterres, este es Antonio Guterres, ahí hay si ven ustedes, hay algunos errorcitos porque la última modificación no salió, ¿no? Pero tenemos ahí que el secretario de la ONU nos va a decir que se necesita regular, ¿no? Es decir, no podemos tener la digitalización al margen de la regulación, se necesita tener una regulación fuerte, necesaria, ¿no? Una legislación que pueda, lógicamente, estar como un soporte legal frente a los procesos de digitalización. Entonces, es necesario, pero necesitamos regularla, ¿no? No solamente en el sentido del gobierno electrónico, que el gobierno electrónico lógicamente surge a partir de procesos de regulación, sobre todo en la última década, desde el 2010 en adelante, sino la digitalización en términos generales, ¿no? La siguiente, por favor. La digitalización es la oportunidad transformadora de nuestra época. Todos los servicios cruciales que respaldan el desarrollo, como los hospitales, las escuelas, la energía, la agricultura, requieren de conectividad y datos. La infraestructura y las plataformas que sustentan estas conexiones deben estar disponibles, ser asequibles y ser seguras para que los países en desarrollo prosperen, ¿no? Los países que tienen mayor limitación, digamos, ¿no? Pero de alguna manera, si nosotros revisamos un poco la dinámica a nivel global, incluso los países desarrollados tienen mucho avance en los procesos de gobierno electrónico, también sigue habiendo procesos que siguen mejorando y que son necesarios y todavía tienen brechas. Y esto está articulado también a que la tecnología avanza muy rápido, ¿no? Y que rápidamente se va renovando, se va transformando y vamos quedando fuera del círculo de actualización y tenemos que constantemente estar en ese proceso, y los gobiernos de las instituciones tienen que tener un proceso similar, ¿no? Por eso adoptar las tecnologías escalables, adecuadas, van a ser importantes en este proceso, ¿no? Siguiente, por favor. La comunidad mundial debe hacer más para ayudar a las naciones en desarrollo a ponerse al día, acelerar la adopción de tecnologías digitales y garantizar que todos puedan aprovechar los beneficios. Banco Mundial 2024. Esto tiene que ver con los procesos de inclusión. O sea, la inclusión digital se plantea como una alternativa fundamental a que no queden esos sectores que no están todavía integrados al proceso de la digitalización, del internet y sobre todo a los procesos de gobierno. Se necesitan integrarlos, se necesita incluirlos. Entonces ahí juega un papel importante el Estado, ¿no? Entonces, el gobierno electrónico se ve también como una perspectiva en ese sentido, es decir, que no necesariamente tiene que estar solamente articulado a servicios, sino también pensar ahora en procesos de inclusión, y vamos a ver más adelante que se orienta en otros sentidos también, ¿no? La siguiente, por favor. Y luego planteamos aquí una primera que no se ve bien, como les dije aquí, el último documento no
no funcionó, hubo un fallo ahí, que yo pido disculpas en ese sentido. Pero lo que queremos ver aquí rápidamente es algo contextual, ¿no? Según el índice de gobierno electrónico de la ONU, hay aspectos fundamentales y ahí tenemos 14 países que tienen, digamos, los primeros lugares en el ranking de gobierno electrónico, ¿no? Tenemos a Dinamarca, por ejemplo, Escocia, Singapur, Estonia, Singapur, Dinamarca, Estonia, Singapur, Corea del Sur, Irlanda, Arabia Saudita, Reino Unido, Australia, Finlandia, Países Bajos o Holanda, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Japón y Suecia, ¿no? Liderando estos procesos. Y son países que de alguna manera han permanecido en esos procesos, pero hay algunos elementos importantes que permiten ver cambios incluso desde el 2018, en este caso no aparece claro, pero de 2020 en adelante. Por ejemplo, lo que se es Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, ¿no? Que dan un salto prácticamente en 6 años muy grande, ¿no? Para pasar a lugares muy privilegiados, entre los primeros 10 prácticamente, en comparación a otros procesos. Fundamentalmente los países que vamos a tener son Europa, los países europeos y los países asiáticos. No vamos a tener países latinoamericanos todavía en este ranking de los primeros. Entonces, si ustedes observan, hay una situación importante, pero estaba revisando incluso que varios países árabes dan un salto muy grande en estos últimos 6 años. Entonces su avance es muy significativo y claro, también tiene sentido, ¿no? Por un lado están articulándose a procesos económicos y de innovación a nivel global, pero también tienen la economía para poder incorporarse a estos procesos, ¿no? La siguiente, por favor. Y luego en América Latina vamos a tener los que están en primer lugar en este ranking de la ONU es Uruguay, Chile, Argentina, ¿no? Luego tenemos Canadá, Brasil, Perú, Costa Rica, México, Ecuador, Colombia, Panamá y Paraguay, ¿no? Entonces, algunos países que de alguna forma van dando un salto interesante es Paraguay, por ejemplo. Luego tenemos también otro país que ha mejorado mucho, Perú, y que de alguna manera han tenido cambios importantes, ¿no? También Uruguay, por ejemplo, para pasar al primer lugar tiene un avance significativo en ese proceso del 2018 al 2020. Otros se han mantenido estables, es decir, no quiere decir que no haya habido avances, quiere decir que otros que venían más atrás han avanzado mucho más rápidamente en estos últimos años que los que estaban en primer lugar anteriormente, ¿no? Como México, por ejemplo, que siempre fue uno que lideraba cuando empezó todo este proceso en el 2000, o sea, en la primera década del siglo XXI, va a quedarse rezagado en relación a otros que avanzaron más, pero no significa que no se haya avanzado y que tengamos, digamos, un soporte y avance significativo, ¿no? Adelante, por favor. Ahora, ¿qué podemos decir del e-gobierno? Va a haber muchos conceptos, algunos centrados en la tecnología, en el papel fundamental que juega la tecnología como tal. Inició desde luego con eso, la inercia tecnológica nos llevó a hablar de que simplemente el gobierno electrónico pues era el uso de las tecnologías aplicadas a la administración pública y ese fue uno de los primeros elementos que empezó tanto a nivel de las grandes organizaciones internacionales como en la academia, pero luego se fue ampliando a otros aspectos, ¿no? Como la cuestión de servicios, la cuestión de democracia, ¿no? Entonces van cambiando procesos, ¿no? Ya va apareciendo diferentes elementos dentro de ese proceso, ya no solamente servicios, sino también democracia, participación, por ejemplo, políticas públicas, gestión como parte de todo ese proceso del uso de las tecnologías. Ahora, ¿por qué iba a enfatizar ese primer punto? En primer punto pensábamos en la tecnología como la que estaba al frente de todo proceso y pues era el medio más apropiado y de alguna forma interesante para poder impulsar estos procesos, ¿no? De luego la teoría de la promulgación tecnológica incluye a la tecnología como un elemento, como un actor fundamental, ¿no? Dentro de estas transformaciones. Y no podemos negar que históricamente ha sido eso, ¿no? En cada revolución industrial la tecnología ha jugado un papel fundamental para dar un impulso a las transformaciones y cambios que ha tenido la humanidad
desde la primera revolución industrial hasta la que estamos viviendo actualmente, en la actualidad con la cuarta revolución industrial, ¿no? Sin embargo, decía, empezó con la tecnología, pero ahora también, después prácticamente, si hablamos de los primeros procesos de desarrollo de la tecnología aplicada a la gestión pública, nos vamos a trasladar incluso a la década de los 70, ¿no? Donde empiezan a nivel países desarrollados, Estados Unidos, Europa, pero también hay un caso específico en Chile, ¿no? Con Allende, que también intentó un proceso interesante, ¿no? Que no logró terminar debido al golpe de Estado, pero que impulsó procesos vinculados a esta dinámica de querer utilizar las tecnologías vinculadas a la administración pública. Ahora, con el auge de los algoritmos, otra vez hemos vuelto a la centralidad tecnológica. O sea, curioso, antes se decía no, llegó un momento a decirse el gobierno electrónico es más político que tecnología, y era un elemento que interesaba mucho en ese proceso. Sin embargo, ahora también hay, digamos, la afirmación de que se va convirtiendo más bien cada vez más tecnológico que político, y sobre eso hay un debate importante entre los filósofos políticos al respecto, ¿no? De cuán ético y cuán adecuado es darle a la tecnología que solucione problemas fundamentales de la vida de las personas en términos de la dinámica, tanto ética como también si es lo más adecuado o no es lo más adecuado, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista técnico, pues podríamos decir que sí, ¿no? Que es muy adecuado. Queremos una racionalidad máxima, queremos decisiones que sean lo más apegadas a la realidad y objetivas, queremos, digamos, una racionalidad incluso mucho más cuantitativa y matemática para poder tener los mejores resultados en la administración pública. Entonces ahí hay un debate interesante que está dando lugar también a nuevas cosas que vamos a ver más adelante. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces aquí yo planteo el siguiente concepto, a partir de otros elementos ya que conocemos probablemente muchos de nosotros sobre eso, ¿no? La dirección, el gobierno electrónico como la dirección, manejo, administración, construcción de políticas y gestión de procesos, servicios de información, comunicación y participación ciudadana a través del uso de las tecnologías y la inteligencia artificial, particularmente a través de Internet y la gestión de datos. Es decir, la tecnología pues incluye todos los elementos, desde los procesos informativos hasta los procesos ya de grandes procesamientos de datos, incluyendo en ellos la gestión, la administración, las políticas públicas, la democracia, el voto, etcétera. Entonces, tenemos todo un proceso ahí necesario que está siendo atendido desde las tecnologías y cada vez con mayor énfasis, ¿no? Así como ustedes pues usan a diario sus teléfonos inteligentes y sus computadoras casi para todo, y desde que amanece están allí, también las tecnologías están en el gobierno, están siendo cada vez más importantes en ese proceso. Adelante, por favor. Ahora, esta pregunta quedó ahí para retomarla al final, porque pensaba inicialmente en este proceso de que el gobierno electrónico tiene un elemento, pero y los ciudadanos que son el otro elemento que tiene que ver con el gobierno electrónico. Pero en este campo, en esta dinámica, los ciudadanos como que están quedando un poco al margen, a veces no en el sentido del uso, sino en el sentido de lo que la mayoría de académicos que adoptan una posición crítica señalan, es en la actuación crítica frente a la tecnología y a la actuación crítica frente a los procesos de gobierno y a los procesos de uso de la tecnología en la vida cotidiana también. Adelante, por favor. Ahora, en términos generales, hice esta síntesis en los enfoques, ¿no? Yo les decía que empezamos en un enfoque centrado en la tecnología, donde la tecnología era la centralidad para poder determinar qué se hace mejores aspectos a nivel global, sobre todo en los países desarrollados. Ese primer planteamiento se centraba en el uso de la tecnología para generar mayor eficiencia y eficacia y reducción de costos, ¿no? Y que está muy vinculado a este proceso que se le puede llamar un enfoque
tecnoeconómico, ¿no? Queremos una tecnología para ser más eficientes en la administración pública, pero a la vez para promover mayor desarrollo económico dentro de la sociedad, ¿no? Fundamentalmente en ese sentido, que es la lógica también de la situación del uso de la tecnología a nivel privado. Luego tenemos el gobierno centrado, el gobierno electrónico centrado en el gobierno, ¿no? El gobierno electrónico centrado en el gobierno, que tendría que ver con este proceso, lógicamente, de usar el gobierno para hacer mejor las cosas en el gobierno, ¿no? Mejorar internamente la administración, que los procesos sean más rápidos, que haya más flexibilidad, que haya más agilidad, que se mejoren las diferentes dinámicas internas de la administración pública. Pero también para legitimar al gobierno frente a los ciudadanos. Entonces ofrezco mejor información, mejores servicios, para que los ciudadanos tengan mayor confianza, haya una mayor cercanía y el gobierno quede mejor. Entonces, en ese sentido, tenemos esa dinámica que es interesante, ¿no? Que es uno de los elementos que todavía se mantiene en muchas administraciones públicas, ¿no es cierto? Luego tenemos el gobierno centrado en el ciudadano, otros hablan del gobierno centrado en el usuario, es decir, pensar ya en las necesidades de los ciudadanos, es decir, ¿qué necesita el ciudadano? Que hagamos mejor a través de ese proceso, ¿no? Y probablemente ahí es decir, ponemos al ciudadano en el centro y hacemos las cosas de tecnología, pero pensando en las necesidades que tiene el ciudadano para que él pueda hacer mejores sus procesos de trámites, de servicios, de ejerza mejor sus derechos, etcétera. Entonces, la dinámica va pensado en ese proceso, ¿no? Y que es uno de los ejes que ha permanecido, ¿no? Antes, ese eje era un poco obviado, asaltado por organizaciones como, por ejemplo, el Banco Mundial o la OCDE, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, tanto el Banco Mundial como la OCDE plantea en sus últimos informes, del 2022 al 2024, los últimos que existen, que la centralidad del gobierno electrónico debe ser el ciudadano, ¿no? Si queremos que haya éxito. Luego, el otro planteado en el gobierno electrónico centrado en el ser humano, en el sentido de que el gobierno electrónico no solamente ya implica la participación de ciudadanos como lo conocemos legalmente, ¿no? Después de los 18 años, fundamentalmente en la mayoría de países, sino también que pues ustedes hacen trámites, por ejemplo, como alumnos a nivel de gobierno, si tienen que hacer su beca, tienen que meterse y hacer trámites ahí. Entonces no necesariamente es solamente para los mayores de edad, también es para los que están en secundaria, para los que están en primaria, y entonces hay una serie de beneficios y actividades que el gobierno hace dirigido a todas las personas. Entonces inicia un proceso eso. En ese sentido. No es nuevo, tal vez las primeras discusiones en América Latina sobre ese proceso, tal vez lo comienza a hacer, una de las que hace este proceso es Susana Finkalievich de Argentina, donde hace algunos estudios en la primera década del siglo XXI, donde dice, los gobiernos están muy poco trabajando este factor centrado en lo que las TIC y el gobierno debe dirigirse a mejorar las capacidades, a superar la pobreza, a superar las desigualdades sociales, y entonces empieza ese proceso en ese sentido, ¿no? Entonces es importante esa dinámica. ¿Cómo podemos un gobierno que tenga una finalidad no solamente centrada en la eficiencia del gobierno, no solamente centrada en la mejora económica, sino también otro proceso? Y finalmente, el gobierno centrado en el desarrollo sostenible, ¿no? Los últimos documentos que aparecen a partir del 2016 de la ONU y de los organismos internacionales enfocados a los objetivos del desarrollo sostenible, justamente está pensado en este proceso, ¿no? Que tiene que ver en esta dinámica aquí, ¿no? Adelante, por favor, vamos a ir avanzando en esta dinámica aquí. Y aquí la dinámica de las TIC vinculada a eso, ¿no? Surgen diferentes elementos ahí, fase de administración, el gobierno electrónico para el gobierno abierto, inteligencia artificial más de la e-democracia, la e-políticas públicas, la e-ciudadanía, la e-democracia. Y luego tenemos dos aspectos, ¿no? El e-gobierno y la e-gobernanza. ¿Cómo transitamos en ese proceso de uno a otro? Sigue siendo un pendiente ahí. Pasamos, por favor. Luego tenemos aquí los avances. No vamos a ir mencionando en forma muy rápida: elaboración, gerencia y preservación de registros de archivos electrónicos. Ya hablamos de este proceso, yo hago ahí dos cortes, uno en el 2013 y otro en el 2013-2014 y otro en el 2023-2024.
Los sitios gubernamentales de la información hasta la transacción que van apareciendo, hay un proceso de madurez y consolidación del gobierno electrónico, se desarrollan los procesos de ventanilla única, servicios de salud, la telemedicina, un proceso pionero en el cual México fue pionero también, los datos abiertos y transparencia, una cuestión que sigue en la dinámica y en el debate actual, y los espacios de participación, voto y democracia. Continuamos, por favor. Las agendas nacionales digitales, que fue un elemento que va a ayudar, ¿no? Los documentos base que van a impulsar a nivel global y a nivel de América Latina, uno de los primeros documentos para impulsar el desarrollo del gobierno electrónico. Los sitios web especializados en la provisión de información y prestación de servicios, que primeramente fue muy fragmentado, y las estrategias de interoperabilidad. Siguiente. Y luego aquí tenemos una serie de limitaciones. Déficit organizativo y arreglos institucionales, entorno político del Estado, liderazgo TIC, presupuesto, financiamiento, falta de presupuesto, sobrecostos de implantación parcial y hay un alto índice de fracaso de proyectos de gobierno electrónico, capacidades, la necesidad de capacidades de recursos humanos, capacidades de TIC de los ciudadanos y ausencia de empoderamiento en los ciudadanos, ausencia de espacios de gobernanza, falta de colaboración de gobiernos, brecha digital, exclusión digital, falta de políticas de inclusión digital, carencia de cultura pública, desconocimiento del contexto, predominancia del modelo evolutivo que es reduccionista, sin pluralidad de valores y contradicciones en sus objetivos, según Criado, Gili García y Villoy Ramírez. Tasa de fracaso de inversión de TIC para ajustarse a las necesidades de gobierno se mantiene altas, incluyendo las iniciativas de gobierno abierto, depende de diferentes formas de usar las TIC y crear nuevas formas de valor público. Contaminación tecnológica, basura tecnológica, ausencia de proyectos de tratamiento de basura tecnológica, brecha cultural entre funcionarios e investigadores, entre cientistas sociales y cientistas de tecnología. Entonces hay un divorcio ahí. Quiero centrarme sobre todo en dos cosas. Uno, por un lado, entre cosas, la escasez de una cultura vinculada a la tecnología y sobre todo al gobierno, y el otro, hay falta de recursos y financiamiento, y finalmente lo que tiene que ver con el último, hay un divorcio entre lo que los funcionarios hacen y entre los que hacen la dinámica de los investigadores, ¿no? Cada uno como que va muy separado y no hay una integración, sobre todo en América Latina, de esos procesos. Los países desarrollados han ido logrando ese proceso de una manera significativa y los países asiáticos lo han logrado con mayor eficacia, de integrar las diferentes dinámicas, ¿no? Empresa, gobierno, ciudadanía. Ahora, y el otro proceso es también la separación de, el gobierno electrónico es una disciplina, es un campo de estudio multidisciplinar, sin embargo, ha habido deficiencias, se señala hasta la actualidad en ese proceso de trabajar conjuntamente en proyectos que sean útiles y que resuelvan problemas sociales entre los cientistas sociales y los científicos sociales y los tecnólogos. Adelante, por favor. Las tendencias. Tenemos aquí que en ese momento el gobierno de las redes sociales era pues las redes sociales y la web 2.0, el gobierno abierto y la transparencia administrativa, la inclusión digital y políticas de promoción de uso, la interoperabilidad del cómputo en la nube, la Big Data y la Policy Modeling, gobernanza de los procesos de toma de decisiones, políticas de futuro, las ciudades inteligentes, del gobierno local, el gobierno móvil, innovación colaborativa, Estado inteligente y democracia electrónica. Todos estos elementos en esa perspectiva eran lo que en el 2013-2014 decía que sería lo que estaba en tendencia y lo que se comenzaba a implementar, ¿no? Pasamos, por favor. Ahora, luego a esta época, curiosamente, la mayor parte de tendencias, sobre todo en América Latina, por ejemplo, siguen pendientes, ¿no? Muchas de ellas. No sigue el debate de la transparencia, por ejemplo, y del gobierno abierto, donde hay avances, sin embargo, se supone que los avances todavía son muy limitados, pero aparecen nuevas situaciones. Vamos a ver, adelante, por favor. Los avances, mejora de la gestión pública, eficiencia operativa, accesibilidad, transparencia. O sea, de los estudios que existen ahora, tanto de los organismos internacionales como de los gobiernos y de los académicos, muestran que hay mejoras en esos aspectos, eficiencia, eficacia, accesibilidad, transparencia, incluso gobierno abierto. Modernización de los procesos administrativos, reducción de los trámites burocráticos y mejora de la experiencia ciudadana,
optimización de presentación de servicios públicos, gobernanza de datos, accesibilidad. Dentro de las limitaciones en relación a estos primeros aspectos, en el primer caso, sobrecostos, alta frecuencia de fracaso, accesibilidad limitada en países en vías de desarrollo, desconocimiento del ciudadano de muchos trámites y servicios en línea, duplicación de trámites, no realización de trámites por falta de capacidades digitales en el caso de los ciudadanos, desequilibrio en el costo, beneficio por poco uso de la población. Es decir, hay abundantes a veces servicios a nivel de gobiernos, pero que son muy poco usados por la población. Entonces, ese gasto está ahí, el gasto público existe, el gobierno sale mejor evaluado por estos avances de la tecnología en el gobierno, pero nosotros lo usamos poco, o porque desconocemos o porque simplemente no tenemos interés en usarlos, o por desconfianza en la tecnología, ¿cierto? Entonces ahí esa dinámica, hay un desbalance en esa parte. Ausencia de personal y funcionarios capacitados y sobrecostos. Una dinámica que se recomienda incluso en el último informe de la OCDE a los países latinoamericanos es que sobre esta situación de la necesidad de capacitación a sus funcionarios y la alfabetización a los ciudadanos. Dice, no existe este proceso, hay mucha limitación ahí todavía, aunque se ha avanzado en la legislación, aunque se ha avanzado en el acceso a la infraestructura, pero todavía hay mucha dinámica que está parcialmente fuera, ¿no? Y finalmente, en la accesibilidad por la brecha digital, como un caso prácticamente que se perenniza, ¿no? Porque, por un lado, en los países latinoamericanos tenemos mucha brecha todavía, sobre todo en la marginalización, ¿no? Pero en las áreas marginales urbanas, pero en las áreas rurales, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa dinámica es un foco que tanto la ONU como la OCDE, el Banco Mundial, dicen, hay un problema aquí, los gobiernos tienen que poner más énfasis en eso, los gobiernos tienen que preocuparse más, y entonces todavía son casos pendientes, ¿no? Que no se han resuelto. Entonces, si ustedes ven, si bien se avanza, hay limitaciones, hay cuestiones que todavía no se logran, ¿no? La siguiente, por favor. Pero bueno, en esta dinámica, por ejemplo, una de las cosas que están en los procesos del 23-24 está la dinámica vinculada a la dinámica de todas unas nuevas posibilidades vinculadas a lo que se conoce como la gobernanza de datos. Se ha empezado en esta situación desde de una perspectiva, no es algo nuevo, pero sobre todo en la segunda década del 2016, desde el 2010 en adelante, vamos a tener ahí los procesos de la gobernanza de datos, y luego que se habla de gobernanza de datos, gobernanza inteligente, gobernanza algorítmica, los tres procesos, ¿no? Donde empieza otra vez lo que yo les decía al inicio, volvemos a la tecnología, son los algoritmos los que están comenzando a desarrollar los procesos ahí y tener la parte fuerte de esos procesos. Entonces, frente a esta dinámica de los avances y limitaciones que tenemos en estos procesos, surgen nuevos aspectos, ¿no? Ahora decimos, aparece cómo podemos usar las tecnologías y se incentiva que los gobiernos utilicen más los procesos de los algoritmos frente a la dinámica de la transformación. Ahora, ahí queda un asunto que para mí, en esta dinámica, por ejemplo, tenemos aquí en esa fase vinculada a los procesos, vamos a encontrar que hay la necesidad en el aspecto de los, permítanme ubicar el tema. En el caso de esta parte vinculada a los algoritmos, se plantea lo siguiente, ¿no? La automatización de hay nuevos procesos como la automatización robótica de los procesos, tenemos el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, el uso de la inteligencia artificial en el registro de entrada, el uso de la inteligencia artificial aplicado a las actividades de turismo y cultura, el uso de la inteligencia artificial aplicado al público, como los chatbots, los asistentes virtuales, el uso de la inteligencia artificial en la administración tributaria y financiera, la ciberseguridad y la gestión
de gobierno, el uso de la inteligencia artificial en la movilidad y seguridad, en la gestión de recursos humanos, los archivos municipales, como la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí, toda esta dinámica está vinculada a lo que les decía, los avances algorítmicos. Sí, adelante, por favor. La siguiente. Entonces, hay una dinámica de transformación y de vuelta a la tecnología, en la cual decimos la centralidad ya no lo está teniendo lo político, lo está teniendo la tecnología. La centralidad no lo está teniendo la ciudadanía, lo está teniendo la tecnología, ¿no? Y hay autores, por ejemplo, como Habermas, en los últimos escritos que tiene del 2016 al 2022, prácticamente hace una crítica muy fuerte en términos, un análisis crítico muy fuerte en esos términos, ¿no? Ahora, dentro de los avances, por ejemplo, también en este periodo están las ciudades digitales y las ciudades inteligentes, las limitaciones, en la práctica la limitación a lo digital. Hay serias dificultades en lo ecológico centradas en lo tecnoeconómico, es decir, a pesar de los avances, a pesar de que se nos dice y las políticas están orientadas al desarrollo humano y al desarrollo sostenible, cuando uno va analizando los procesos, tanto de los documentos de los organismos internacionales, Banco Mundial, ONU, OCDE, como también de los procesos vinculados a los estudios de informes académicos, la situación subyacente está ahí, que está orientada a lo que tiene que ver con maximización económica y mejora de los procesos económicos y desarrollo productivo sostenible, es decir, seguir produciendo de manera, seguir la producción económica solamente con los procesos de tener más cuidado con el medio ambiente. Entonces la centralidad permanece en ese sentido. La ciudadanía, hay procesos de ciudadanía muy importantes, los ciudadanos participan más, las organizaciones ciudadanas participan más, pero también hay ausencia de capacidades digitales para lograr una ciudadanía digital plena. Es decir, en comparación a los procesos de los especialistas, por ejemplo, en la tecnología, que pueden lograr todo este proceso, la dinámica de la ciudadanía, ahí tenemos muchas deficiencias, incluso los profesionales a nivel general. También hablamos de la democracia. La democracia también es un proceso que se ha avanzado, creado. Gil García, por ejemplo, para el caso de América Latina, incorporan de una manera muy importante como un elemento como un elemento de la democracia, perdón, del gobierno electrónico, la democracia como el último, ¿no? Entonces decimos, está la presencia, está la interacción como fases, luego tenemos la transacción, tenemos la integración y lo último, ellos ponen a la democracia o la participación, ¿no? Entonces es la dinámica que hay. Ahora, sin embargo, también los avances no son tan significativos. Por ejemplo, en América Latina tenemos los avances más significativos en cuestiones vinculadas directamente a la democracia en Brasil y Venezuela, no en términos tecnológicos, es decir, porque se usa para las elecciones, ya durante todo el proceso del siglo XXI, ¿no? Entonces, en Brasil desde 1996 y en Venezuela desde 1998. Entonces, hay un proceso ya bastante avanzado de esta dinámica de participación, de usar para la cuestión de los votos. Sin embargo, en el resto de países son aplicaciones todavía parciales. Sí lo hay en Argentina, sí lo hay en Chile, sí lo hay en Perú, pero todavía parcialmente todos estos procesos. Y entonces ahí hay una dinámica también. Por un lado, da certeza a la elección si es muy bien utilizado, sobre todo ahora con la tecnología blockchain, pero hay otros cuestionamientos, ¿no? La desconfianza de los ciudadanos, o en este caso los electores, la desconfianza de los mismos partidos políticos y otros procesos articulados a sobre todo la pérdida, por ejemplo, de la convivencia cívica, ¿no? Dice, se da una convivencia cívica cuando votamos y entonces eso desaparece si votas desde tu casa o simplemente votas tecnológicamente. Luego, el campo de estudio multidisciplinar es un estudio multidisciplinar, sin embargo, hay una limitada transdisciplinaridad e interdisciplinaridad, ¿no es cierto? Un cientista por aquí social trabaja por su lado, el otro cientista trabaja por su lado, el otro cientista trabaja por tu lado. Hay ciertos equipos, ¿no? Profesionales y consultoras, pero trabajan con ese sentido simplemente de un grupo muy cerrado. Y por otro lado también están los tecnólogos también trabajando desde una perspectiva más práctica y no hay
procesos de estudios más integrados, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ¿no? Y dentro de ellos los latinoamericanos. Es lo que nos señalan los documentos. Luego también la divergencia entre teoría y práctica entre funcionarios e investigadores. Entonces dice, por un lado los funcionarios quieren cumplir sus objetivos, lograr sus metas y pues cuidar su trabajo, ¿no? Y consideran pues muy abstractos y muy lejanos a su realidad a los investigadores. Dicen, ellos trabajan desde su escritorio, ellos no conocen la realidad, y los investigadores señalan los documentos, por otro lado ven como una especie también, nosotros conocemos el tema, somos los expertos, y hay ese distanciamiento. Entonces, en sí que hay un divorcio, según los estudios al respecto, ¿no? La siguiente, por favor. Luego tenemos la racionalización, eficacia y eficiencia. Decíamos en el primer punto que veíamos que eso ha mejorado. Luego tenemos en esa limitación la falta de nuevas formas de crear valor público y de humanizar los procesos instrumentales y económicos que tienen la misma tecnología. Y esa se presenta como una dinámica importante allí que está fallando, ¿no? La transparencia y rendición de cuentas, hay limitación de datos abiertos, a avance limitado del gobierno abierto. Control de ciberseguridad. Control y ciberseguridad. Hay tecnologías que ayudan muchísimo a la seguridad, tanto a la seguridad sanitaria como a la seguridad pública. Ayudan a los procesos de control administrativo, a los procesos diversos de control en la administración pública y son muy sofisticados y permiten una mayor eficiencia, eficacia y racionalización de los procesos y servicios públicos. Sin embargo, se presenta como una limitación que está habiendo en algunos países una hipervigilancia pública y privada, lo que nos lleva a hablar o lleva a hablar a muchos teóricos sobre el panóptico reticular, ¿no? Es decir, te están viendo siempre dónde estás, qué estás haciendo y saben incluso lo que estás sintiendo, y todo eso se transmite a datos que va a alimentar lo que se comienza a llamar la economía de los cuerpos o la economía de los datos, y también la gobernanza de los datos, ¿no? Entonces tenemos ahí todo un proceso interesante, que también hay una polémica de si es adecuado y de los asuntos éticos y cuánto debe intervenir o no intervenir el gobierno. La interoperabilidad, una cuestión que se pone mucho énfasis para que los gobiernos se comuniquen, para que las agencias públicas se comuniquen, pero ahora se está poniendo mucho énfasis en que haya una interoperabilidad transfronteriza, que los gobiernos de los países también tengan sistemas tecnológicos que puedan interoperabilizar y puedan trabajar conjuntamente. Y entonces de ahí se necesita institucionalidad necesaria, hay una ausencia de esa nueva institucional necesaria para esto, y hay una resistencia al cambio. Finalmente, la descentralización de liderazgos de comunicación, pero también a la vez hay un proceso de recentralización del gobierno, vigilancia y control. Y finalmente la horizontalidad y reticularidad, ¿no? O sea, las tecnologías nos llevan a una mayor horizontalidad y reticularidad, pero en la práctica, dice, de los gobiernos todavía prevalece la verticalidad. Y en los que se abrieron hacia la horizontalidad y a la descentralización, están volviendo a centralizar y a trabajar verticalmente. Entonces ahí hay una dinámica y sucede en los países, digamos, democráticos, ¿no? No estamos, en este caso, sucede en los países democráticos. La siguiente, por favor. Ahora, si ustedes observan, hay muchos avances, ¿no? Hay muchos logros, reconocidos tanto por los académicos como por los organismos internacionales y los estados, es decir, se está avanzando. Sin embargo, desde los organismos internacionales se está, de alguna manera hay una presión y ¿cómo digamos? Yo lo veo como más como presión, ¿no? De que ellos dicen, los gobiernos, sobre todo los gobiernos de los países en vías de desarrollo, se deben esforzarse más para poder, o sea, una recomendación es esforzarse más en desarrollar lo que ellos llaman la transformación digital de todo su sector público y de los procesos de inclusión digital, y que estos procesos se desarrollen lo más rápido posible, ¿cierto? Entonces, esa dinámica está sobre la mesa, está allí, ¿no?
y sobre todo sobre ciertas cosas, por ejemplo, sobre ciberseguridad, sobre inclusión digital, es decir, que los que están fuera sean incluidos, sobre todo los que están sujetos a la brecha digital. Se mencionan ahí algunos, las minorías, los discapacitados, los que están en la zona rural, los que están excluidos económicamente. Entonces se plantea como que hay una necesidad de avanzar en eso de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces en esa dinámica. Pero también tenemos que pensar, y por otro lado, pues los países yo siento que se ven entre la espada y la pared, ¿no? Porque tienen muchas otras necesidades, ¿no?, que solucionar más allá de la tecnología, entonces ahí hay confrontación de intereses. Luego tenemos en las tendencias, se plantea pues que estamos camino a un gobierno inteligente, un gobierno de datos o un gobierno algorítmico, es decir, un gobierno que es regido por datos, es regido por, donde está gobernado por los algoritmos y con base a gran cantidad de datos. Entonces se habla de la datificación y de la algoritmización del gobierno, y donde dice los que toman la decisión pública ya no son ni los funcionarios específicamente, ni los ciudadanos, sino los algoritmos. Y claro, de alguna manera, podríamos decir los que mandaron a hacer el algoritmo y los que están detrás del algoritmo. Y entonces ahí también hay un debate interesante sobre eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si el algoritmo es más objetivo, el algoritmo tiene menos sesgos que el ser humano, el algoritmo no es emocional, el algoritmo permite trabajar con una precisión de cálculo impresionante y por lo tanto con la gran cantidad de datos que maneja puede dar soluciones muy eficaces para la administración pública y se está ejecutando ya en muchos países, ¿no? Pero también pues en muchas experiencias se han encontrado sesgos, ¿no?, en los algoritmos, en el sentido de que pues los algoritmos lo elabora un ser humano y entonces a veces hay sesgos en ese proceso, como el algoritmo de la Administración de Justicia de Estados Unidos, que tendía a dar recomendaciones desfavorables para los de raza negra y los latinos, ¿no? O sea, tenía un sesgo ahí en ese sentido, étnico. O el algoritmo de Amazon al contratar personal que prefería a los hombres y no contrataba a mujeres, ¿no? Entonces, pero tendría que ver con los que diseñan los algoritmos. Pero ahí entra otra vez a tallar los procesos de dinámica en esta situación, que tienen que ver con los procesos. Ahora, hay unos estudios que hablan, por ejemplo, de los llamados cibercandidatos inteligentes que ya han aparecido en varios países, ¿no? El primero que apareció creo que fue en Rusia, Alisa, que compitió contra Putin en una elección, y luego han habiendo diferentes experiencias en diferentes países para ver, ¿no?, los procesos dinámicos en este proceso de transformación, ¿no? En una comunidad, en un municipio de Asia se hizo también un experimento así, ¿no?, y el algoritmo quedó en tercer lugar de los candidatos, ¿no?, en tercer lugar de las votaciones. Y pues se hizo una encuesta en España donde se preguntaba, no en España solamente, en 4 países de la Unión Europea, donde se preguntaba a la gente si preferiría que les gobierne un algoritmo, ¿no? Y ellos decían, como el 28% decía que prefería que gobierne una inteligencia artificial que un ser humano, ¿no? Entonces, hay una tendencia un poco contradictoria, ¿no?, y paradójica en este sentido, pero tenemos esa dinámica en esos procesos. La democracia algorítmica, que para algunos está vinculada particularmente a la democracia como tal en cuestiones de elecciones y campañas, pero para otros la democracia algorítmica lo presentan como sinónimo de lo que sería, lo que es también lo que otros llaman gobierno electrónico, gobierno algorítmico, ¿no?, donde pues el peligro, se habla de la algocracia, ¿no? Daniel Inirarity de España habla de la algocracia, no es el que lo inventa la palabra, pero hay varios que están hablando de ese proceso, que tiene que ver con el gobierno de los algoritmos. Son los algoritmos finalmente los que toman decisiones, ¿no? Y entonces ahí surge una serie de expectativas de análisis de tipo de conveniencia y de ética, ¿no?, que son necesarios. Luego la gobernanza algorítmica o gobernanza de datos. La inteligencia artificial es de alto riesgo según algunos especialistas y son muy invasivas, ¿no? Te invaden todo, te conocen todo, nos conocen ahora, dicen los especialistas, mejor que nosotros, a nosotros mismos a veces, ¿no? Porque
todos los datos que vamos emitiendo en las redes sociales pues son traducidos y generan tendencia de la situación de votos. Por ejemplo, en cuestión de democracia, el primero que utilizó estas tecnologías fue Obama cuando fue candidato a la primera vez, ¿no? Usó inteligencia artificial para poder conocer bien en los indecisos cuáles eran sus preferencias para hacer una campaña específica y personalizada en función a eso, ¿no? Y que eso fue lo que le ayudó, ¿no es cierto? Yo le decía, cuando leía esto, le decía a alguien que estaba por ahí, decía, pues, de alguna manera hizo trampa, ¿no? Porque utilizó eso, porque tenían acceso a ellos a hacerlo de alguna forma. Pero ahí también entra a hablar otro concepto, por ejemplo, que me parece interesante que plantea Inirarity, que es, él habla de que debería haber una igualdad algorítmica, ¿no? Entonces aparece otro proceso ahí para poder, ¿cómo yo puedo ser, en comparación a un compañero aquí de informática que conoce muy bien lo de los algoritmos y se mueve muy bien en ese mundo, y vamos a elegir cuestiones de cuestiones públicas o de gobierno, ¿no? ¿Quién tiene más ventaja? El compañero que conoce todo ese proceso o cualquier otro ciudadano o cualquier otro profesional. Entonces ahí también hay todo un proceso dinámico que es interesante. Luego las TIC como medio de desarrollo sostenible, que se plantea las TIC que las TIC deben orientarse, que el gobierno electrónico debe orientarse al desarrollo sostenible, que las TIC que se producen, los software que se producen deben orientarse al desarrollo sostenible. Entonces ahí también hay un cuestionamiento de o sea que se dice discursivamente y teóricamente suena bien, pero cuánto en la práctica puede hacerse realidad ese proceso, cuánto en la práctica puede suceder, cuánto en la práctica puede realmente hacerse en esa dinámica, ¿no? Pero sí hay muchos procesos que sí, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la inteligencia artificial para regular la contaminación ambiental, la contaminación del agua, los sensores para el encendido de la luz, ¿no? Como existe en algunos países ya de Europa, ¿no? De que simplemente todo lo controla, de tal manera que la luz se prende cuando es necesaria y la misma inteligencia vuelve a apagarla. No como los sensores que a veces cuando pasamos por alguna propiedad privada aquí se enciende y se apaga, ¿no? Pero ya para toda una ciudad, ¿no? Entonces, estos procesos. El gobierno algorítmico, y luego dice pues afecta a la opinión pública al desarmarla y distorsionarla al superar la velocidad sensorial de los seres humanos. Es decir, ahí también hay un debate interesante. Por ejemplo, dice, bueno, ya para algunos autores ya estamos en ese proceso de la democracia algorítmica, que dice, desde que se usa chatbots para influir en la opinión pública y crear tendencias de opinión, ya no son los seres humanos ni los medios de comunicación los que crean las tendencias del algoritmo. Y entonces dicen ellos, hay una distorsión de la opinión pública en estos procesos con la finalidad intencional que hacen ciertos partidos o los gobiernos para poder hacer esta dinámica. Ahora, esa sería la parte de los riesgos, ¿no? Pero por otro lado, de los beneficios sería mejores decisiones más racionales, mayor eficiencia, ¿no? Y entonces decimos, ¿quieres un asistente virtual, no? Entonces ya puedes tener tu asistente virtual incluso para que te ayude a hacer los trabajos y conversas ella ahí, o para la oficina, ¿no? Ya no tienes la secretaria, tienes el asistente virtual que te hace diferentes tipos de acciones y de manera más profunda. No solamente te puede hacer los oficios que les tienen que hacer y los documentos tradicionales, sino les puedes hacer incluso que te hagan un análisis más profundo de cierta cosa que quieres hacer. Entonces, toda esta dinámica aplicada a la administración pública, ¿no? Y otro de los riesgos que ahí señalan los autores, que no lo he puesto aquí, que tiene que ver con algo que quizás preocupa a muchos, que tiene que ver con el aumento de la tasa de desempleo. Entonces dice, pues va a aumentar el desempleo de una manera muy importante, sobre todo, curiosamente, dice, en los cargos más altos. No en los cargos más bajos. Entonces ahí hay una dinámica que también es interesante, porque dice, entonces, leía las cifras de que pues en los próximos años se van a perder por el uso de la inteligencia artificial más de 1 millón de empleos, pero a la vez se van a crear nuevos empleos que llegan a 500.000 de empleos, más o menos nuevos. Esos 500.000 de empleos menos necesitan capacidades justamente de inteligencia artificial para los empleados, ¿no?
que conozcan las nuevas tendencias vinculadas a la tecnología. Entonces ahí hay un desfase y se crea, como decíamos, la brecha digital perenne, ¿no? O sea, siempre vamos a ver muchos que quedamos fuera, sobre todo si no podemos pagar nuestra actualización o sobre todo si no hay programas del Estado que lo hagan. Por eso, por ejemplo, el informe de la OCDE de 2024 dice, hay un problema muy serio en las capacidades digitales de los funcionarios en América Latina y de las capacidades digitales de los ciudadanos en América Latina, que no se está tomando en cuenta, se está yendo más en cuestiones de eficiencia de la administración pública y cuestiones vinculadas a la parte económica, pero está desarrollándose, está descuidándose la otra parte. Entonces ahí hay un déficit, ¿no? Siguiente, por favor. Administración algorítmica. La extensa base de datos y la digitalización masiva configura y reconfigura las ideas, emociones e impulsos de las personas, afectándolos psicológicamente. Transparencia algorítmica. Hay una delincuencia imperceptible de los sentidos humanos, a los sentidos humanos. Pero la transparencia algorítmica, más que todo, tiene que ver con salir afectados por el uso de los algoritmos que usan las empresas y el Estado. Eso, ¿no? Y en ese sentido, dice que hay la necesidad de que los ciudadanos tengan, que se legisle sobre inteligencia, sobre transparencia algorítmica para que los que son afectados tengan la posibilidad de solicitar que se les muestre cómo se llevó todo el proceso, o sea, el algoritmo, cómo está conformado, qué es lo que contiene, cómo se ejecuta y una vez que se ejecuta, cómo se toma la decisión para que él salga en desventaja en eso, ¿no? Por ejemplo, dice, se asignan becas a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces el algoritmo dice estos sí, estos no. Entonces el que sale perjudicado dice no, que tenga la posibilidad de solicitar, lógicamente, la información, que le dé todos los datos del algoritmo que se utilizó y que él pueda de alguna manera reclamar y tener acceso a saber si estuvo bien su eliminación de ese proceso o no. Entonces ahí hay un problema. El problema ahí es que los mismos especialistas dicen que es muy difícil, incluso teniendo todo el acceso al código fuente, que no se podría a veces rastrear esa dinámica de saber por qué se tomó sí o no se tomó esa decisión. Entonces que es algo muy complejo, pero que ahora se está planteando en ya proyectos en América Latina, por ejemplo, un caso que revisaba recién en el caso de Chile, que está planteando iniciativas legales para poder implantar, ¿no?, lógicamente, la transparencia algorítmica. Entonces, esa dinámica. Y en las cuestiones vinculadas a los otros procesos también el uso de la parte del riesgo que aparece ahí está articulado a lo que tiene que ver con se puede usar algoritmos para el control de la ciberseguridad y el control y dar más seguridad a los ciudadanos, pero a la vez dice que es imposible, cada vez hay inteligencia que va a ser imperceptible a los sentidos humanos. Entonces, pueden ser utilizados y no te puedes dar cuenta, ¿no? Es muy difícil distinguir. Entonces, en esa dinámica hay una situación. Y el otro debate que aparece por ahí que me pareció interesante también es, dicen, bueno, dice, el problema es que aparece un gobierno algorítmico, una democracia algorítmica, y se supone que ellos te ayudan a elegir mejor, incluso puedes preguntarle a ellos sobre los candidatos, etcétera, etcétera, pero a la vez dice, esos te preguntan sobre lo que ya tú tienes conformado, tu concepción de mundo y de democracia y de partido que tú tienes, porque dice, son las mismas plataformas con inteligencia artificial que te han llevado a pensar y creer y ser lo que tú eres ahora. Entonces dice, ya no eres tú, o lo que te enseñaron tus abuelitos y tus padres, sino es lo que te está enseñando el algoritmo por el tiempo que pasas usando, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el mundo digital, y entonces tus concepciones, percepciones del mundo ya no son ni siquiera las tuyas. Y entonces ahí entra el debate que dice, ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo. Y luego tenemos el gobierno de la vigilancia y control. En la vigilancia y control se ha avanzado mucho eso para poder, en dos áreas, en salud y contra la delincuencia. En salud a partir de
de la pandemia, y frente al aumento del crimen organizado se está utilizando ese proceso y genera mayor seguridad a los países, por ejemplo Londres o Washington o algunas ciudades de Japón, de China, están totalmente controladas por las cámaras, y luego va al centro donde se controla todo y los algoritmos seleccionan, analizan y seleccionan la información y todo ese proceso. Entonces todo el tiempo son observados los habitantes de esas ciudades, ¿no? Todo el tiempo están observados desde que salen de su casa. Y ahora se dice que también desde que están dentro de su casa, porque pues los mismos teléfonos y las mismas pantallas captan información que son transmitidos a sus respectivas fuentes. Entonces, esa dinámica tiene que ver con eso. Ahora, para la seguridad del Estado y para cuestiones de pandemia, para poder registrar los procesos de salud, es muy importante, pero el peligro o el riesgo es de ahí que haya un gobierno de la vigilancia y un gobierno del control, ¿no? Como en algunos casos ya está sucediendo, sobre todo en países autocráticos y que no necesariamente, digamos, podemos decir, todavía está en forma directa en países democráticos, aunque pues la vigilancia que hacía Estados Unidos a través de las revelaciones de Snowden, si ustedes recuerdan, pues el mismo gobierno vigilaba a todos sus ciudadanos. Finalmente, la censura nacional transnacional, es decir, hay una censura que apareció en el 2016 y se generalizó durante la pandemia, que viene de los propios organismos internacionales a veces y de los estados, ¿no? Entonces ahí se sugiere que debe haber una legislación también para garantizar los derechos civiles de libre opinión, de libre expresión en las redes sociales frente a estos procesos. Adelante, por favor. Y finalmente termino con este tema, esta parte es muy cortita. Y el otro lado es que necesitamos ciudadanos más críticos, ciudadanos que estemos capacitados, con habilidades digitales para poder moverse en ese mundo cada vez más sofisticado, para poder trasladarnos, digamos, a tomar decisiones oportunas a partir de la información tecnológica y a partir de lo que nos digan, en este caso, las últimas tendencias que tienen que ver con los algoritmos, ¿no? Es decir, la racionalidad humana, la criticidad humana frente a eso, que tendríamos que tener como ciudadanos, ¿no? Ahora, en la ciudadanía pues hay muchos déficits, es decir, se ha avanzado mucho en el gobierno electrónico hasta transacción y ahora con los algoritmos pues hay un proceso mucho más avanzado de esta dinámica, pero en cuestión de ciudadanía y en cuestión de democracia, ahí se ha avanzado poco a poco, o sea, la limitación, es decir, se ha avanzado menos, no hay ese proceso. Adelante, por favor. ¿Qué es la de ciudadanía? Construcción de ejercicio de entidades ciudadanas, derechos, deberes y compromisos cívicos y políticos en el ciberespacio. Se inicia desde el acceso a las TIC hasta la configuración de identidades ciudadanas y el ejercicio. Y ahí tenemos derechos civiles, económicos, políticos, sociales, culturales, deberes, compromisos cívicos y políticos. Es decir, el compromiso tiene que ver con la cuestión voluntaria que uno asume como ciudadano. Es decir, yo voluntariamente me intereso en mi comunidad, yo voluntariamente me intereso en hacer cosas, no tengo que esperar que me digan, es que está en la ley y tienes que hacerlo, ¿no? Tiene que ver con ese proceso. Ahora, aquí hay autores que han mencionado muchos aspectos, muchos de ellos pues todavía, digamos, están en todo un proceso. Pero si pensamos en lo de Marshall, ¿ven? Los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos políticos y en el aporte de los multiculturalistas con los derechos culturales, identidad, autogobierno, cultura, acceso a tener nuestra propia cultura, a defender lo que pensamos, etcétera, tiene que ver con estos procesos. Es decir, las tecnologías han facilitado ejercer derechos en esos campos, ¿no? Puedes hacer una empresa en línea, puedes hacer un trámite para gestionar una empresa en línea, puedes vender tus productos y comprar en línea, puedes moverte económicamente, puedes, si tienes una creatividad e innovación, puedes formar tus startups. Entonces, todo puede hacer esos procesos utilizando tecnologías, derechos económicos, ¿no? Puedes gestionar tu beca en línea, puedes hacer una serie de trámites para derechos sociales en línea, puedes atenderte en el ISSSTE, en el LINS, haciendo cita en línea o acceder a los servicios que ofrecen en línea, derechos sociales, ¿no? Puedes participar en campañas electorales en línea, puedes seguir a los candidatos en línea, puedes en algunos países votar en una
en una ánfora digital, o puedes votar por internet, en algunos otros casos, en algunos países que tienen ciudadanos en el extranjero utilizan ese medio. Entonces, derechos políticos. Y tienes el acceso a la tecnología, a la ciencia, a la cultura, al arte, a la música en línea, puedes incluso tener ocio en línea, etcétera, todo lo que tiene que ver con los derechos culturales. Entonces está ahí. O sea, sin querer queriendo lo estás haciendo y sin saber a veces lo hacemos, ¿cierto? Estamos haciendo esto, estamos ejerciendo ahí cosas, ¿no? Ahora, hay algunos que cuando hablan de ciudadanía solo lo limitan a la cuestión política. Entonces dicen, es ciudadano y no. Entonces ahí pues hay muchas más limitaciones, pero la ciudadanía implica diferentes áreas y no podemos decir ahora, yo soy político en este momento y pues bueno, ahí, yo en este momento solamente soy individuo social, en este momento solamente soy individuo cultural, ¿no? Somos un conjunto, un todo. A la siguiente, por favor. Moserer, Tolber y Oblak en el 2008 plantean los elementos o lo que incluiría la ciudadanía digital. Ellos hablan del acceso y uso efectivo y regular de competencias tecnológicas y educativas. Ellos ponen la educación porque se señala que sin educación no podemos acceder a la tecnología plenamente. Entonces necesitamos las capacitaciones también educativas. La habilitación de la participación digital. Hay necesidad de estar habilitados para poder moverse en un mundo de algoritmos, para poder buscar trabajo en línea, para poder, si yo quiero teletrabajar en una empresa de Estados Unidos o de Europa, necesito tener las habilidades digitales que necesito, ¿no? El uso de la internet para el trabajo, deliberación y participación política, o sea, ahora podemos discutir en línea con otros, ¿no? Algunos hasta se pelean en línea, ¿no? Pero bueno. Vamos ya a las luchas de los obradoristas contra los del partido de oposición ahí, ¿no? Eliminación de brechas digitales, eliminación de desigualdades de género. Se debe incluir en esos derechos digitales. También incluye lo que él llama el derecho al olvido. Es decir que, pues si yo hice algo, alguna cuestión en línea, que no tengan que ir cuando me voy a algún trabajo, y digan, no, pues, como ahora la inteligencia artificial ayuda, dicen, no, mira lo que publica en línea, ¿no? Hacen el análisis psicológico de nosotros en función a los datos que tenemos, por eso no digan cualquier tontería en línea tampoco, que cuando busquen trabajo van a ir, no es apto, ¿no? No les van a decir por qué, pero bueno, la inteligencia artificial los descarta de plano, al inicio nada más, ¿no? Entonces, hay la necesidad de garantizar esto, dice, ¿no? Pero si yo hice algo, decía yo, y pues te aparezco ahí, dice, pues el derecho a que eso no se tenga en cuenta cuando yo voy a buscar un trabajo, ¿no? No me tengan que digan, no, esto, miren, él publicó, es que ya me despidieron por esto, ¿no? Y él mismo se delató y la empresa, no, pues lo despidieron por esto, ¿no? Siguiente, por favor. Natal y Benítez plantean estos 4 ejes para la ciudadanía digital: involucrar la masa crítica para la acción política distribuida y abierta a todos los sectores públicos, crear capacidades de opinión pública para tener participación activa y de alta intensidad que lleve a participar no por ocio o simpatía, sino por conciencia crítica, reflexión social y política que realmente sustente un cambio de largo aliento, o sea, una cuestión a largo plazo, producir y compartir bienes comunes en beneficio de la sociedad, compromiso social, ¿no? Derechos sociales. Si ustedes ven, como que mucho más profundo, ¿no? La siguiente, por favor. Y finalmente, esta parte, haciendo una síntesis de varias cosas y otras nuevas, planteo lo siguiente, ¿no? El acceso a capacidades de uso, apropiación, empoderamiento tecnológico, social, político para desenvolverse en el estado digital algorítmico y en la sociedad informacional. Necesitamos desarrollar esas habilidades como derecho, ¿no? Como derecho, es decir que el Estado me garantice que yo, cuando salgo de la secundaria o cuando salga del bachillerato, tenga todas estas capacidades básicas, que además ya están considerados en los estándares de educación de habilidades digitales que deberíamos tener. Pero lamentablemente ahí la mayoría de países latinoamericanos han hecho poco en el cambio de currícula para poder formar en este sentido, ¿no? La computación, la enseñanza de computación están por ahí en algunos cursos aislados, en algunos grados de estudio, pero no es secuencial, ¿no? Como dicen los impulsores del conectivismo, ¿no? De que debe impulsarse una capacitación intensiva para que al terminar la primaria tengan ciertas capacidades
que son acordes a lo que tenga, a lo que necesita para desarrollar. Y cuando llegan a la secundaria igual, y cuando terminan el bachillerato igual. Igual en la carrera, ¿no? Son especialistas en Derecho que hayan llevado informática en Derecho, que sean especialistas en educación, que hayan llevado informática en educación y sean especialistas a la vez en informática en la educación. Entonces, esa dinámica. Participación social y política en el ciberespacio y en los espacios híbridos, es decir, ustedes saben que es ida y vuelta, ¿no? No solamente es en la red, luego vamos al lugar directo y participamos, o en el lugar directo y nos hablan de algo, mira esto en la red, no, vamos a la red y vamos ahí, ¿no? Entonces, ese proceso. Ejercicio y participación en la economía digital, ¿no? Somos capaces de poder, tengo una buena idea, pero tengo las habilidades tecnológicas para poder utilizarlas, para poder emprender, entonces todo ese proceso, o para poder cuidarme cuando compro, cuando vendo, tener la protección, la seguridad, etcétera. Siguiente, por favor. Ejercicio de los derechos civiles y políticos de forma pasiva, activa e interactiva. Es decir, sí, hay derechos que solamente lo vivo, pues no, quiero escuchar música de mi país, escucho, ¿no? Y no voy a tener a alguien que me diga, mira, ¿por qué escuchas esto de tu país? Porque estás aquí en Estados Unidos, ¿no? Así que tú escucha en Estados Unidos y escucha en inglés, ¿no? No vamos a tener ese proceso. Entonces, lo podemos vivir de manera pasiva, pero hay cuestiones que podemos verlo de manera activa, derechos que tenemos que involucrarnos, que construir, que hacer, ¿no? Que participar. E interactivamente, en línea con otros. Algunos prefieren el término colaborativamente, ¿no? En ese proceso. Construcción y reconfiguración consciente y voluntaria de las identidades ciudadanas y culturales a través de las TIC. Es decir, nuestras identidades se están transformando con el uso de las tecnologías. Muchos de ustedes que han nacido con eso, sus identidades están fuertemente afectadas por eso y sus identidades son diferentes, lógicamente, a otros que no nos hemos creado en nuestro proceso de formación con tecnologías. Entonces, pero también a otros los reconfiguran, ¿no? Como a los que migran, por ejemplo, ¿no? Las tecnologías los van influyendo y los van transformando y vamos adquiriendo nuevos elementos. Según los especialistas en identidad, dice que no se elimina la identidad anterior, sino que se va produciendo como capas diversas de identidades, ¿no? Que vamos a utilizar en los diferentes espacios donde nos movemos. La utilización crítica de las TIC y capacidades de apropiación para mejorar calidad de vida y alcanzar un desarrollo humano sostenible, que es un planteamiento que es normal y que no es mío ese punto, sino es una síntesis, como yo les decía, en este caso, es de lo que plantea la ONU. Siguiente. Olvido el beneficio de datos que producen las personas individual y socialmente, los derechos de seguridad digital y no ser, digamos, marginados con fines políticos ni comerciales, ¿no? Los derechos a la protección de datos y la privacidad e intimidad de las personas. Necesitamos esos derechos que sean reconocidos. Lo bueno que desde este punto, de estos puntos de aquí, de estos últimos, hay un impulso desde los organismos internacionales y de los propios estados de hacer la realidad. El problema, como dicen la mayoría de estudios, es en la práctica. En la práctica hay un desequilibrio entre la teoría y la práctica, entre la ley y la práctica en cuanto a esto. La siguiente, por favor. Entonces, finalmente, planteo lo siguiente. El gobierno digital como el espacio para superar trampas de falta de desarrollo, como señala CEPAL, es probable realmente que las tecnologías o el avance algorítmico, la inteligencia artificial solucionen los problemas del desarrollo, la pobreza, la escasez y las diferentes desigualdades sociales. Entonces ahí tenemos una dinámica cuestionable, diría, desde el punto de vista académico y desde incluso de cualquier punto de vista, que pueda la tecnología por sí misma lograr eso. Se necesita otras cosas, ¿no? Se necesita otras cosas, además de eso. ¿Es la sostenibilidad improbable? Podría ser, ¿no? Pero no podría, ¿no? Pero lo cierto es que con las nuevas tecnologías va a ser posible tener un mayor equilibrio ecológico y cuidar mejor la ecología si se quiere, si hay voluntad política, ¿no? Sin embargo, también a los pesimistas, los tecnólogos pesimistas o los cientistas pesimistas dicen, no es posible. Es improbable, dice, porque cada día se produce más desperdicios tecnológicos que aumentan la carga ambiental, que aumentan los problemas de contaminación y no hay programas integrales que puedan estar compensando ese proceso y eso va a seguir. Mientras más usemos tecnología, más va a aumentar la contaminación
y ellos también señalan tanto la contaminación como el uso de energía, ¿no? Y si a eso agregamos la obsolescencia programada, que ahora pues compras cualquier artefacto y pues te va a durar 3, 4 años, incluso al menos ahora ya te dicen cuando vas a comprar, no compre este porque este tiene 4 años de duración, ¿no? Ya después ya usted tiene que cambiarlo, ¿no? Entonces, todo eso implica que tiene que haber también programas de reciclaje de todo ese proceso y que no necesariamente se está haciendo ni siquiera en los países desarrollados. La eliminación de brechas como utopía, es una utopía eliminar todas las brechas. Yo les decía que se habla de la brecha perenne porque siempre vamos a estar, la tecnología avanza y siempre vamos a estar desfasados de la tecnología. La mejora de servicios, de eficiencia y eficacia, limitaciones en la democracia y en la ciudadanía y gobernanza. Es decir, se ha avanzado mucho en el servicio, se ha avanzado mucho en eficiencia y eficacia y probablemente cada vez va a ser mejor en eso, sobre todo ahora que pues la misma inteligencia artificial permite modelar de una manera mucho más eficaz antes de llevar a cabo una política pública, por ejemplo, alguna cuestión de asuntos públicos, pero todavía hay una situación que es una brecha en la gobernanza y la de ciudadanía. E incluso ahí diversos autores señalan un asunto que ellos dicen que algunos que pues ya estamos entrando a una etapa o estamos en una etapa de postdemocracia, ¿no? Que hay elecciones pero ya no hay democracia porque eligen o las oligarquías tradicionalmente, pero ahora dicen eligen los algoritmos y van a elegir los algoritmos en el futuro y no necesariamente los ciudadanos. Hay incluso algunos académicos que se van más allá y plantean que es mejor y que sería mejor en un mundo así que elijan la inteligencia artificial, que los que elijan los gobernantes sean la inteligencia artificial porque conocen mejor los gustos y las preferencias e intereses que tenemos las personas. Y entonces la inteligencia artificial son capaces de sacar un promedio de qué es lo que interesa a la mayoría y por lo tanto ellas van a ser de alguna manera las que eligen o van a elegir porque en función a lo que ellas informen también van a ser las campañas las que eligen a los candidatos en una democracia. Y luego la necesidad de interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. Es ese problema que yo les decía que lo mencionan diversos autores, que si bien es un campo multidisciplinario, cada uno trabaja por su lado, ¿no? Cada científico lo hace por su lado o en el mejor de los casos hay grupos especializados en cierta área pero que no trabajan conjuntamente a veces con otros, sobre todo en los países en vías de desarrollo. No hay esa combinación de funcionarios de investigadores, no hay esa combinación de tecnólogos y cientistas sociales. Entonces esa dinámica se está quedando fuera. La siguiente, por favor. Hay una centralidad tecnoeconómica incluso en los programas más avanzados de sostenibilidad e inclusión social. El subyacente siempre que predomina es lo económico, pero cada vez, digamos, hay más presencia de lo que se conoce como inclusión social y sostenibilidad. La debilidad o ausencia de la inclusión social es un problema que preocupa incluso a las organizaciones como la OCDE, Banco Mundial y ONU. La desconexión entre gobierno, ciudadanía y democracia es otro elemento que aparece en los estudios de algunos académicos, que son muy interesantes, ¿no? Incluso dice que en los proyectos de gobierno electrónico en los países, por ejemplo, de América Latina y otros países de otras partes del mundo también, a veces tienen objetivos contradictorios, ¿no? Por un lado hacen mucha focalización, a veces en cuestiones de eficiencia y todo eso, pero a la vez se contradicen en otros objetivos que hablan fundamentalmente de equidad y entonces no pueden, están programados las estrategias de tal modo que no pueden realizarse los dos al mismo tiempo dentro del mismo proyecto de gobierno electrónico. Y finalmente el olvido de las personas en tanto seres humanos y su interioridad, centralidad en el individualismo, que cada vez nos lleva más ese proceso y tal vez en eso pues la lógica que plantean algunos especialistas, sobre todo vinculados al área de educación y la psicología, sería esa situación de que pueden estar una familia comiendo en la mesa, pero cada uno hablando con su celular, ¿no? Entonces, y perdiendo la mira de lo que interesa también a cada persona y a los demás. O sea, se pierde la conexión de cohesión social, pero también se pierde la interioridad, porque dice que los proyectos tecnológicos están considerando sostenibilidad social, económica y sostenibilidad
social, económica, ay, caray, se me fue la otra, pero no están considerando lo que el individuo quiere específicamente como persona individual, que también eso cuenta, que el individuo no es todo si se incluye dentro de todo el grupo, que no se satisface todas las necesidades del individuo si se presenta solamente como que hay que atender la sostenibilidad social. Entonces, si se está pensando solamente en eso, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social, pero no se está pensando en la sostenibilidad del propio individuo, como ser individual. Gracias. Gracias, señor. Agradecemos la conferencia y damos paso a las preguntas, comentarios de parte de los asistentes, si las hubiese. Por favor, de alzar la mano, tenemos 1 o 2 participaciones como máximo. Buenos días. Voy a hablar por mi propia experiencia que pues he tenido. Ahorita yo soy estudiante de Ciencias Empresariales de 5º semestre. Yo ya he tenido un negocio, mi mayor venta fue en línea. Ahorita tengo un negocio un poquito más grande al cual sí le quería dar seguimiento. Lo que me he dado cuenta es que en el primer negocio que tuve me iba muy bien porque, como le comentaba, mis mayores ventas fueron en línea. Entonces, lo que sí veía mucho es que los usuarios no podían usar tal vez mi aplicación o no podían usar las redes sociales porque pues yo toda la información de mis productos pues la ponía ahí. Entonces, como usted dice, sí se me hace como que hace mucha falta de capacitación ante los usuarios de internet tal vez, y pues yo voy checo las convocatorias de las becas en línea, escaneo códigos QR, o sea, como que sí me estoy actualizando un poquito. Y lo que sí me he dado cuenta, he ido al Banco Bienestar, he ido a la farmacia Bienestar, y sí me he dado cuenta que hay mucha falta de capacitación, porque pues, o sea, yo puedo ir y escanear un código, pero ahí es como que le dicen a las personas, ¿sabes escribir? ¿Sabes leer? Y pues personas tal vez de mi rango de edad no pueden. Entonces, sí, como que me gustaría aprender un poquito más acerca de las TICs y pues decirle a los compañeros de informática que no lo vean como de que un nuevo tema, sino que lo vean como una idea de negocio y que, bueno, como le comentaba, yo he ido mucho al Banco Bienestar, a Farmacia Bienestar. Yo le digo de curiosa, pero mi mamá me dice de metiche. Y pues, sí comentarle a los compañeros de informática que lo vean como una idea de negocio y que pues, si alguno de ustedes me quisiera apoyar ahorita en un negocio un poquito más grande que traigo en mente, pues estoy abierta a escucharlos a todos y pues creo que también si algún profesor me pueda asesorar, pues también estoy abierta a escuchar nuevas ideas, pues. Gracias. Pues solamente felicitarla por su iniciativa. Yo creo que ahí solamente lo que se puede decir que hay esa brecha educativa, tanto de los estados, en este caso de América Latina, ¿no? Muy fuerte, y por otro lado también, pues hay un compromiso, como señalan también los expertos, que deben ir tomando las universidades, ¿no? Para poder capacitar en estas áreas. Es decir, es esa vinculación, ¿no? Lo teórico con la práctica, es decir, cómo articular lo que se va aprendiendo, lo que se va enseñando en tecnologías con la dinámica de lo que incluso los organismos internacionales llaman como empoderar, ¿no? Es decir, que desarrollen las capacidades digitales justamente
para lo que ellos o cada persona lo quiere aplicar, ¿no? Si es para su negocio, si es para una empresa, si es para su trabajo, pero que tenga esa habilitación de ese conocimiento práctico para que pueda ejecutarlo, ¿no? Damos paso a la última pregunta, por favor. Hola, muy buenos días, tardes. Mi nombre es Kaori y la verdad las únicas plataformas que conozco en cuanto a gobierno electrónico de México es el gov.com y nuevamente IMSS. Pero tengo entendido que los líderes mundiales en cuanto a gobierno electrónico son Dinamarca y Corea del Sur. Pero mi duda es, ¿qué beneficios tiene un ciudadano de Dinamarca o un ciudadano coreano que le hace falta a un mexicano tener? Sí, nosotros cuando pensamos en los países más avanzados, pues a veces decimos, ¿y nosotros por qué no? ¿No? Pero la dinámica es que, lógicamente, digamos, en los países desarrollados no quiere decir que todos los ciudadanos tienen todas las habilidades que existen, ¿no? Para poder interactuar con el mundo digital. Sin embargo, digamos, mientras los gobiernos van más digitalizando su gobierno y todos los trámites y todos sus derechos y deberes están vinculados también a la tecnología, como va sucediendo en estos países, y con cierta diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en Corea están muy articuladas las actividades más prácticas y económicas, ¿no? Entonces el ciudadano mismo tiene mucho interés en ese proceso, ¿no? Pero ellos van a tener, yo diría, los beneficios fundamentalmente serían en que tienes acceso a la información, tienes las habilidades para poder involucrarte tanto en tu trabajo que tú deseas hacer, como si quieres poner un negocio, o puede ser, tienes esas capacidades para poder hacerlo, porque la misma educación de alguna forma te capacitan para eso, ¿no? Si ya después de ese proceso que lo tienes, que se realiza la educación digital que el Estado te ofrece, no se hace, pues ya es por una elección del ciudadano, pero tiene las habilidades para moverse en ese mundo, ¿no? Lo que no lo tenemos nosotros, ¿no? Y en eso estamos desfasados, ¿no? Un profesor por ejemplo, digamos, de estos países o de algunos otros países incluso europeos, pues están capacitados también para poder, digamos, desarrollar sus propios contenidos digitales, por ejemplo, para sus alumnos, ¿no? ¿Y por qué? Porque están capacitados y los capacitaron en esa área, ¿no? Pero nosotros, si decimos en América Latina o México o Chile o Perú, vamos a decir no lo tenemos, no estamos preparados para ello. Y entonces, pues seguimos trabajando de manera tradicional o seguimos trabajando utilizando la tecnología como complementaria, no como una tecnología que me va a ayudar a mejorar mi trabajo o me va a permitir innovar en mi trabajo, me va a permitir crear un negocio si yo quiero crear, ¿no? Yo creo que las mayores ventajas van por ahí, ¿no? Y como la centralidad hasta ahora ha estado muy focalizada en lo académico, en lo económico, lógicamente va en ese sentido, ¿no? Que es también un poco lo que sucede, por ejemplo, en China ahora, ¿no? Que si no aparece entre los primeros, pero también ha avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, que desde que van a los kindergarten, como le decimos aquí, ya están recibiendo formación práctica en los diferentes campos, no solamente en la tecnología, ¿no? Entonces, cuando ya van saliendo de cada nivel de educación, tienen ciertas habilidades tecnológicas, sociales y otras cosas que son de carácter práctico. Entonces, ese divorcio entre teoría y práctica que hacen mucho énfasis, por ejemplo, la OCDE para el caso latinoamericano, es una brecha interesante, ¿no? Que debemos solucionar. Okay. Agradecemos la conferencia del doctor Joselito Fernández Tapias.
Procedo, y continuando con el programa, procedo a entregarle la constancia de su conferencia, a la cual me permito leerle. La Universidad de la Sierra Sur otorga al presente constancia al doctor Joselito Fernández Tapia por impartir la conferencia magistral E-Gobierno y E-Ciudadanía, avances, desajustes y tendencias, el día 14 de noviembre de 2024, en el marco del Cuarto Congreso Internacional de Gobierno Electrónico, realizado en esta casa de estudio. Firman la presente el doctor Arturo César López García, jefe de la División de Estudio de Posgrado, y la maestra Sandra Karina Ramírez Vázquez, vicerrectora académica de nuestra casa de estudios. Gracias. Doctor Joselito, muchas felicidades por esta conferencia. En nombre de las autoridades de la Universidad de la Sierra Sur, hago entrega de este pequeño presente y muchas felicidades. Agradecemos la presencia de todos los asistentes y les invitamos a continuar con los trabajos del Cuarto Congreso de Gobierno Electrónico en esta casa de estudios. Gracias, buen día.